Buenos días, Alejandra, ¿qué tal? Felicidades por ese hallazgo de comparar a Margarita Robles con el Internet Explorer. Creo que va a marcar una época. Muchas gracias. Ya sabes que, Pablo, aquí siempre intentamos hacer análisis pues serios y sesudos y en profundidad. Pablo, lo primero que te quiero preguntar es si hoy estás bien sentado. Bueno, fue un momentazo el momento instinto básico de ayer en la audiencia nacional. Pues uno tiene que procurar comportarse como una señora decente y tener las piernas como hay que tenerlas. Tomo nota. Así es. O sea, es verdad que, para cualquiera que conozca cómo se comporta un juez o una jueza en un juzgado, esto no debería sorprender, porque realmente se comportan como sheriffs. Yo que he acompañado muchos casos de violencias machistas, esto es un comportamiento habitual y muy deleznable, que solo he visto en mayor caso en policías, como de ese abuso de poder. Pero bueno, Pablo, yo te quería preguntar primero cómo fue la jornada de ayer y si tienes esperanzas en que se logre justicia en este caso. Bueno, vamos a ver. En este caso yo creo que hay que ser prudente siempre. Creo que nuestros abogados han diseñado una estrategia jurídica y una estrategia procesal correcta. Hay que esperar, hay que ser prudentes, vamos a ver lo que pasa. Más allá de la anécdota del momento instinto básico, yo me sentí cómodo en la declaración y por parte de la presidenta del tribunal también. Claro, obviamente los jueces y las juezas pues son jueces en nuestro país. Me pregunto si a un exministro del Partido Popular le hubieran dicho también que se colocara de una manera u otra, pero más allá de eso, yo creo que podemos ser optimistas, pero hay un problema fundamental. 10 años después, esto ha despertado muy poquito interés. O sea, ayer había 2 fotógrafos. El llamado caso Dina sirvió para llenar escaletas de telediarios, tertulias, periódicos, básicamente para hacer daño a Podemos. Y 10 años después, aunque es evidente lo que ocurrió, pues que le roban el teléfono a una compañera de Podemos que trabaja muy cerca de mí como asistente en el Parlamento Europeo, utilizan de la manera más vil sus fotos íntimas. Esa información la tienen periodistas del Grupo Z que han reconocido en el acuerdo que hemos llegado al acuerdo para eso, que se lo entregan a Villarejo. Después eso lo tiene también Eduardo Inda y publica algunas de las capturas. Y pues no hay que olvidar quién es Villarejo, un comisario de policía, un funcionario público al servicio del Estado. Inda, el protegido de Ferreras y de Florentino, digamos que las estructuras oligárquicas de poder de este país funcionando a pleno rendimiento para reventar a una fuerza política. Hace 10 años. Ahora ya este juicio en la Audiencia Nacional no le interesa a casi nadie y así funciona el poder y así funciona la democracia española y hay que decirlo con total tranquilidad. Pablo, vamos a cambiar de tema, vamos a analizar el discurso de ayer de Pedro Sánchez. Te vimos ayer en la base, te escuchamos decir en comunicación política un 10, ni en los tiempos de Iván Redondo, y encima Pedro Sánchez es guapísimo, más alto y más fuerte que Donald Trump. Pero te quiero leer también unas palabras, estábamos comentando la portada del Mundo, pero te quiero leer unas palabras del propio editorial del Mundo en el que dice lo siguiente. Dice: la posición multilateralista española en defensa de la legalidad internacional y contra el uso de la fuerza es correcta y coherente con el sentir mayoritario del país. Pero un tuit y un vídeo sin preguntas no es la manera de defenderla. La situación requiere exponerse a preguntas, una comparecencia parlamentaria inmediata y, sin duda, informar de manera directa al líder de la oposición. También buscar complicidad en Europa antes de hablar. Esta es la lectura que hace El Mundo en su editorial. Y yo te quería preguntar, Pablo, ¿cuál es tu valoración también, ¿no? ¿Qué pasos tienen que seguirse para concretar ese no a la guerra? Bueno, El Mundo tiene una legitimidad para hablar de... Es el país, o El País tienen la misma legitimidad que Donald Trump para hablar de defensa de los derechos de las niñas y los niños, o que Julio Iglesias para hablar de feminismo. Es decir, yo creo que es patético leer a los periodistas que ejercen la hipocresía diariamente diciendo cuál tiene que ser el comportamiento
mediático adecuado. O sea, el país se ha dedicado a justificar a Estados Unidos hasta la saciedad. Más allá de eso, yo creo que hay un elemento aquí muy interesante y muy preocupante también. El avance ideológico de la derecha y la ultraderecha es tal y ha penetrado de tal manera que hasta en sectores que nos pueden ser afines, sectores que pueden ver Canal Red, que nos pueden dar la razón, se ubican en una posición de, bueno, pues de hay que conformarse porque no hay nada mejor que Pedro Sánchez y puede ser verdad que Pedro Sánchez no vaya a hacer nada, pero solamente lo que está diciendo ya tiene un valor enorme. O sea, yo ayer leí algunos comentarios en Instagram diciendo tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Es verdad pues, que el gobierno ha seguido comprando armas a Israel. Es verdad que no termina de estar claro si los estadounidenses están utilizando las bases o no, porque Álvarez siempre es muy ambiguo. Dice en el marco del tratado, que es como, bueno, entonces, ministro, diga la verdad, ¿en el marco del tratado pueden usar las bases o no las pueden usar? Él se cuida básicamente para decir que sí, y no digamos ya Internet Explorer Margarita Robles. Pero a pesar de ese doble discurso, un discurso que dice, sí, enfrentamiento dialéctico con Trump, pero después en la práctica no vamos a llevar a cabo ningún tipo de movimiento. Un poco lo mismo que ocurrió con Israel. Es como, sí, Israel está llevando a cabo un genocidio, pero por razones estratégicas tenemos que seguir comprándole material militar. Vamos a negar que los barcos están pasando por aquí y si ya lo cuenta Olga Rodríguez, pues bueno, vamos a mirar básicamente para otro lado. El problema no es ese. El problema es que la situación, el ambiente ideológico que hay hace que mucha gente muy de izquierdas diga, ya, pero es que no se puede ir más lejos. Y cuando nos situamos en esa posición, creo que a veces podemos caer en una cierta melancolía y no considerar que es fundamental adelantar las líneas y que en realidad es una victoria que Pedro Sánchez diga las cosas que dice a pesar de que no esté dispuesta a llevarlas a cabo. Y yo creo que cuando planteábamos ayer es el momento de volver a hacer el referéndum que se hizo hace 40 años, una salida democrática, es como, bueno, que no lo decida el gobierno. Yo entiendo que para el gobierno pues, decidir sobre la cuestión de las bases militares es una cosa muy compleja. O sea, ¿cómo se van a poner a discutir Internet Explorer Robles o Álvarez salir de la OTAN? Pero pregunten a los españoles. El gobierno sí puede hacer ese referéndum y que salga el PP y Vox a decir que hay que seguir en la OTAN, que salga el PNV a decir que hay que seguir en la OTAN, que salga Junts a decir que hay que seguir en la OTAN. Vamos a ver qué es lo que dicen algunas fuerzas de la izquierda cercanas al gobierno sobre si hay que seguir o si hay que salir, que eso puede ser muy entretenido, y vamos a ver lo que dice el PSOE. Yo quiero escuchar a Zapatero, yo quiero escuchar a Óscar Puente, quiero escuchar a Pedro Sánchez cuál es su opinión sobre la Alianza Atlántica y sobre si eso es conveniente para España. Y si tienen que decir, oiga, es verdad que esto es un instrumento en manos de Donald Trump, pero es que no hay alternativa, pues que lo digan abiertamente y que haya un debate de país y que voten los ciudadanos. Yo creo que tenemos que ser capaces de empujar la discusión en otro lugar, porque estamos viviendo una transformación epocal que seguramente deje los sistemas de las democracias liberales hechos añicos, y ahí creo que todos tenemos que ir colocando las fuerzas de las que disponemos. Pablo, te voy a preguntar por otra cosa y voy a abrir el debate a la mesa, porque, bueno, hablando de guerras, hay una abierta ahora mismo en Vox, principalmente en Madrid y en Murcia, y ayer conocimos que, bueno, pues el ex líder de Vox en Murcia y todavía portavoz del grupo municipal ha denunciado a su propio partido por usurpación de firma para intentar quitarle de esa portavocía. Y dice hoy, en Vox no existe la democracia, la libertad, es el imperio del miedo. Pues te pido primero una valoración a ti y luego la abro a la mesa. Creo que no va a ningún lugar. Creo que la democracia interna es algo que afecta a las organizaciones políticas de izquierdas y les afecta en la medida en que haya mucha violencia mediática en torno a eso. Cuando hay luchas internas en una formación política de izquierdas y los medios de comunicación progresistas le dedican mucho tiempo a eso, eso puede afectar a esa organización. En una organización de ultraderecha nadie espera que haya democracia interna. O sea, nadie es tan estúpido
O sea, a la gente de ultraderecha les gusta el orden, la disciplina y lo que diga el jefe. O sea, yo creo que estas cosas a Abascal no le quitan ni un solo voto. Ni siquiera a la derecha le quita ni un solo voto el que puedan ser delincuentes, el que estén en política básicamente para forrarse. A Abascal el sueldo que paga a sus asesores o lo que gane él, o el hecho de haber vivido de paguitas del Estado toda su vida, igual que a Isabel Díaz Ayuso enriquecer a su hermano o enriquecer a su pareja, o una lógica política para delinquir, eso a las derechas no le afecta. Y creo que es algo que deberíamos tener muy en cuenta en la izquierda, pensar que las claves fundamentales para derrotar políticamente a esos adversarios no es pensar que lo que nos hace daño a nosotros les podría hacer daño a ellos. Yo creo que a Abascal le vale madres que la prensa diga que es muy autoritario y que no respeta la democracia interna en Vox. Lo mismo que a Trump. O sea, ¿quién puede esperar? ¿Qué votante de Trump podría estar deseando que Trump respetase la democracia? No le votan para eso, ni nadie vota a Vox para que sea un demócrata. Pues voy contigo, Pablo Hurtado. No, yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Pablo. Por desgracia, esto no genera un impacto electoral en los partidos de ultraderecha. Quizás solo nos sirve, digamos, como consumo interno a nosotros para reírnos un rato. Porque sí es cierto que en el momento en el que esta gente se siente despechada, como está ahora Ortega Smith, pues sí es gracioso verle pues revolverse un poco, decir que bueno, saldrán cosas muy graves dentro de Vox, como decía ayer, mucho más graves que lo de suplantar una identidad y falsificar una firma. Echar la culpa al lobby sionista. Bueno, sabemos de dónde viene Ortega Smith también, pero por desgracia nos sirve para poco más que reírnos un rato. Cuando hay que entrar a tratarlo seriamente, como bien dice Pablo, no les cuesta un voto. ¿Arantxa? Bueno, es que es dramático porque eso habla del perfil del votante y ese perfil del votante que no penaliza, por decirlo de alguna manera, que haya un liderazgo que pueda pues vivir de paguitas teniendo un discurso acusando a los demás de parásitos, utilizar métodos mafiosos contra la gente de su propio partido, falsificar firmas y cualquier cosa que queramos añadir. Pues ese es el gran qué, ¿no? O sea, cómo se llega a esos sectores que realmente están situados en una especie de, no ya cinismo democrático del que habló Maragall, ¿no? Sino de un cinismo que, bueno, o sea, no es coherente, ¿no? No es un voto articulado desde una racionalidad. No estoy diciendo que sean irracionales, tienen su racionalidad, pero desde una racionalidad coherente. Y este es el gran reto, no solo en lo electoral, sino en las posibilidades de transformación de lo que se estaba comentando previamente. Te veo, Pablo, con ganas de hablar. Sí. Te doy la palabra, dame un segundín, porque antes quiero comentaros. Yo ayer esto lo hablé con Echenique y decía, bueno, es que el otro día Miguel Urbán escribió un artículo interesante diciendo que es que se estaba imponiendo el ala falangista en Vox y yo no sé eso. ¿Qué sentido tiene ahora mismo cuando lo que estamos viendo es que los falangistas, por ejemplo, están ya absolutamente pesoizados y sin embargo Vox sigue como al servicio, ¿no?, de los intereses estadounidenses y es bastante claro? Y me decía Pablo Echenique, eso es una gilipollez, esto es una lucha de poder, no tiene nada que ver con una lucha ideológica. Te doy paso, Pablo. Claro, o sea, yo creo que la lucidez de físico teórico de Echenique se impone sobre la erudición trotskista a propósito de los entresijos de la ultraderecha. A mí me encanta tu programa porque nos permite tener debates que en otros sitios no se pueden tener. Y esto de la ultraderecha y su electorado es muy interesante porque, si os acordáis, siempre ha habido una parte de la gente en la izquierda, gente muy inteligente, muy sesuda, que decía hay que respetar a los votantes de la ultraderecha, hay que comprenderles, si piensan así es que en la izquierda nos hemos equivocado en algo. Y yo creo que eso es una completa estupidez. No hay que respetar al fascismo. Comprender el fascismo no significa respetarlo. Y comprender el fascismo implica entender que la política no funciona a través de la racionalidad. Eso es una fantasía de la izquierda. Pensar que un trabajador, por el hecho de estar en una posición en el sistema productivo subalterna,
por el hecho de tener que vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario, llega a la conclusión racional de que tiene que ser comunista o socialista, es un mito de la izquierda. Los sistemas de pertenencia son emocionales y precisamente no hay nada tan material como pertenecer a algo, pero los sentimientos de pertenencia son emocionales. La política funciona así. En el caso del fascismo, que digamos que eso se normaliza por completo, se normaliza la irracionalidad, es un objeto de tanto interés para los politólogos porque es, digamos, una expresión del horror político en toda su magnitud. Y eso no se combate desde la empatía, se combate desde el antifascismo y en lo que representa, ¿cómo decir?, avanzar las líneas ideológicas. Pongo un ejemplo que aterrizo de manera muy clara. La agresión de Vito Quiles a Sara Santaolalla. Es como, claro, compañeros, teníamos un debate sobre si lo que hay que hacer con Vito Quiles es burlarse de él, ridiculizarle, tener una conversación con él para ponerle frente a sus propias contradicciones, o si por el contrario, con los fascistas hay que poner también límites físicos, límites de no te acerques a mí, límites de no tolerancia, límites de si tú vas duro, nosotros vamos a ir duro. Y la intuición de una parte de la izquierda es no, manejemos desde la ironía la violencia fascista. Y al final, cuando manejas desde la ironía la violencia fascista, resulta que este tipo, con un grupo de matones, se atreve a agredir a una periodista que es enormemente famosa. Si se atreven a agredir a Sara Santaolalla, imagínate lo que es capaz de hacer esta gente con migrantes o con gente vulnerable que no tiene instrumentos mediáticos o jurídicos para defenderse. Entonces, hay que asumir que estamos en un terreno posliberal. Y un terreno posliberal quiere decir que los códigos de choque político los está definiendo la propia extrema derecha. Y esto es una putada, esto es una cosa muy difícil, pero esto es la realidad ante la que estamos y donde, aunque el activismo antifascista sea muy duro de ejercer, hay que ejercerlo. Es decir, esa señora que se pone de pie en el metro cuando escucha un comentario racista y dice tú eres un hijo de puta fascista y no tienes derecho a estar en este vagón, ese gesto que inicialmente es minoritario, pero que finalmente se puede convertir en que mucha más gente se levanta en el vagón de metro y echan a empujones al fascista, es imprescindible en un contexto de avance de la ultraderecha, en un contexto en el que existen figuras como Donald Trump, en el que existen figuras como Meloni, figuras como Le Pen, con responsabilidades de gobierno, con la capacidad de mandar, pensar que desde los viejos códigos liberales de la deliberación sana y democrática se les puede combatir, creo que es una enorme ingenuidad. Entonces, no auguro un futuro bonito, no auguro un futuro fácil. Quien piense que lo que nos hicieron y nos hacen a los de Podemos no se lo van a hacer a las izquierdas moderadas es un enorme ingenuo. Creo que en el PSOE poco a poco se van dando cuenta de que el problema del fascismo no terminaba con la izquierda abertzale, con los indepes catalanes y con Podemos, que el fascismo no distingue entre liberales de centro izquierda y revolucionarios, van a por todos y al fascismo hay que enfrentarse como la historia enseñó que hay que enfrentarse. Pues... Entonces, Pablo, una cosa, esto que tú planteas va en contradicción con el argumento de que al fascismo se le combate con más políticas sociales. Evidentemente, es que esto que se decía de no, es que en los países nórdicos no hay fascismo porque mira qué educación pública tan buena tienen. Pues claro que hay fascismo en los países nórdicos. Este argumento según el cual el fascismo es inversamente proporcional a las políticas neoliberales es falso. En países con sistemas sociales muy avanzados en el norte de Europa, donde hay vacaciones de maternidad y paternidad, donde hay buenos sueldos, donde hay sindicatos que negocian buenos convenios colectivos, donde hay una educación pública como la finlandesa, allí no hay fascismo. Pues claro que hay fascismo. Claro que hay fascismo. El fascismo no es un resultado de la aplicación de políticas neoliberales que colocan a la clase trabajadora en una posición de precariedad. Eso es nuestro mecanicismo habitual tratando de explicar que todo funciona por razones económicas. No es verdad. No es verdad, el fascismo es un movimiento ideológico que funciona en sociedades precarizadas como la Argentina, pero que funciona también en sociedades con grandes sistemas de desarrollo social como los del norte de Europa. Hay fascistas en todas partes porque han entendido lo que significa la política de las emociones y la política del odio.
Los ingredientes del fascismo pueden cambiar. En España pueden ser anticatalanistas, antiindependentistas y anticomunistas. En el norte de Europa pueden ser básicamente islamófobos y tremendamente racistas. En Francia pueden llevar su chauvinismo por otros lugares. En algunos sitios pueden infiltrarse en bastiones tradicionales de los partidos comunistas y las organizaciones de la clase trabajadora. Pero pensar que el fascismo es exclusivamente una reacción política ante un proceso de degradación de las condiciones económicas es el mecanicismo que pretende explicar la realidad, pero que no la explica. Pues Pablo Iglesias, muchísimas gracias por estar... Ojalá fuera tan fácil como hacer políticas sociales. Uy, sí. Si subimos el salario mínimo ya no hay fascistas, pero por favor.